Saludos, bendiciones. Dios les continúe exaltando en el día de hoy. Este es su hermano, el doctor Antonio Valentín. Aquí en su programa Epignosis. Estamos muy contentos de poder llegar a su presencia y poder ser parte de su crecimiento y desarrollo académico, teológico y ministerial. En el día de hoy estaremos comenzando o iniciando una serie sobre el tema de la predicación. Estaremos tocando tópicos importantes que nos van a ayudar a entender los procesos de la misma, cómo poder evolucionar un mensaje, un sermón, y poder evolucionar y desarrollar además una homilia que pueda satisfacer, bendecir, fortalecer a la audiencia que le tocará en algún momento escuchar su predicación. Por lo tanto, si está interesado en ser parte de esta serie, les invitamos a que usted pueda suscribirse a su programa Epignosis. Al usted suscribirse, usted va a recibir alertas de nuevos programas y nuevas intervenciones relacionadas a este tema. Predicación 101. Y hoy estaremos introduciéndonos a la predicación. En otras intervenciones estaremos tocando temas importantes sistemáticamente sobre el desarrollo de una predicación y sus elementos que son sumamente necesarios y componentes que podrán ayudarle a usted a poder desarrollar, como decimos, en el campo de la predicación, su propia mantequilla. Y hoy queremos introducirnos con el concepto de qué es una predicación. Que para muchos una predicación tendría algunas ideologías. Algunas personas tienen su propia filosofía de entender el concepto de la predicación. Pero la predicación es la proclamación del mensaje de Dios. Punto y se acabó. No hay otra proclamación, no hay otro sujeto. Solamente el sujeto principal de la predicación es la palabra de Dios. Proclamar el mensaje divino que Dios nos ha dejado para llevarlo en los altares, en los círculos de reunión y también además para proclamar a nuestro Señor Jesucristo. La predicación es la persuasión de Dios hacia el hombre, donde Dios persuade al hombre a que deje su mal camino. La persuasión es muy importante. Es como una retórica divina que entra al oído humano y trabaja en el corazón del ser para inquietarlo, de alguna forma llevarlo o desviarlo del camino incorrecto al camino correcto. La predicación, que siendo una persuasión de Dios hacia el hombre, contiene consolación, donde muchas veces Dios consuela al hombre a través de la voz profética. Y cuando hablamos de la voz profética, no estamos dirigiéndonos a ministerios proféticos. Nos estamos dirigiendo al concepto de la predicación. La predicación contiene una voz profética consoladora, donde Dios consuela a su pueblo, que muchas veces marginado o pasa por diferentes situaciones de su vida existencial. Es en el momento del púlpito que el predicador abre su boca y proclama ese mensaje de consolación, fortaleciendo el corazón de los individuos y aquellos hombres y mujeres que están necesitando una palabra, porque no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca.
También la predicación tiene el elemento de exhortación. Y la exhortación es aquella provocación divina hacia los individuos que quieren alejarse de sus caminos. Muchas veces la exhortación contiene un mensaje que realmente sacude a la conciencia humana, sacude al ser humano para que el ser humano se arrepienta y vuelva a las primeras obras. La exhortación nos ayuda a nosotros a redirigirnos a hacer la voluntad de Dios. Buscar esa santidad, esa santificación y esa relación con Dios. Por lo tanto, es necesario la exhortación. La exhortación es un imperativo divino dentro de la predicación importantísima. El ser humano necesita ser exhortado muchas veces. Pero también la palabra del Señor, aparte de que trae consuelo, de que trae exhortación, también trae consigo edificación. Y la edificación es la construcción donde los seres humanos crecen, entienden su fe, maduran al escuchar una voz, una predicación, un mensaje que les ayude a poder entender esa experiencia de fe, ese encuentro con su Dios, ya que la Biblia nos enseña claramente que el Señor cumplirá sus propósitos en nosotros y su obra Él la complementará y la completará, el pleroma. Por lo tanto, el mensaje de edificación no es el mensaje que hiere directamente para provocar algunas características dentro de la audiencia, sino es aquella que provoca el deseo de que los hombres se acerquen a Dios y los hombres puedan madurar y llenarse de esa presencia divina. Es interesante porque la edificación es un mensaje que nos construye, que nos forma, que nos levanta y nos restaura. Así que la predicación es la persuasión de Dios hacia el hombre. Pero Dios siempre se ha valido de sus profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas eran aquellos proclamadores, eran la voz de Dios misma, que no solamente a través de visiones y revelaciones, sino también a través del libro de la alianza, donde ellos leían. Por eso habían unas escuelas de profetas, donde ellos se empapaban del libro de la ley, de la alianza, para entender y comprender escrituralmente la voz de Dios plasmada en el mismo. Muchas veces los profetas predicaban o proclamaban el mensaje que habían entendido y escuchado en el libro de la ley. Era un mensaje que surgía de ellos porque ya habían recibido de los tesoros de la palabra de Dios. Y es maravilloso como en el día de hoy nosotros somos esos profetas que predicamos el mensaje divino. Y esta predicación es importante porque Dios nos ha escogido, como decía el apóstol Pablo, como instrumento. Dios nos ha dado el privilegio, nos ha bendecido. Dios nos ha confiado el santo ministerio, el cual debemos de honrar y debemos de respetar. Yo estaré hablando en cierta ocasión sobre la ética dentro de la predicación. Pero la predicación, como dije anteriormente, es la persuasión de Dios hacia el hombre. Pero en este sentido de ampliación, como el hombre siendo instrumento, ampliamos el concepto al decir que la predicación es la persuasión de Dios hacia el hombre a través de los hombres. Dios nos ha dado a nosotros, sus elegidos, el privilegio
de poder proclamar y traer un mensaje que a no todo el mundo se le da ese privilegio. Aún los ángeles quisieran proclamar esta verdad divina, pero este mensaje y esa labor profética se le ha dado solamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la predicación es sumamente importante, es parte del desarrollo del reino de Dios. Por eso la Biblia dice claramente que ¿quién irá si no hay quien les envíe? Es Dios que toma la decisión y la determinación para enviar a aquellos que necesitan escuchar la palabra. Porque la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Y me encanta ese texto porque la palabra en ese sentido griego es rema, que significa instruir y enseñar. Eso es otra de las características de lo que es la predicación. Predicación no es solamente un conocimiento o una información impartida a una sociedad, sea de fe o sea secular, sino también es la instrucción de Dios para que el hombre se encamine en la voluntad de Dios. En la predicación hay elementos de enseñanza, elementos de proclamación, elementos proféticos. Qué maravilloso es poder nosotros predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, en resumidas cuentas, la predicación es aquella que viene de Dios, donde Dios persuade al hombre para que el hombre haga su voluntad. Pero en el sentido de proclamadores, la predicación es la persuasión de Dios hacia el hombre a través de los hombres. Y es interesante que nosotros hayamos recibido esta oportunidad maravillosa que debemos de aprovecharla. ¿Qué no es predicación? Predicación no es yo proclamar mis propias ideas, no es yo crear un cuento de fantasía, o es describir una narración donde los elementos fantasiosos estén envueltos. La predicación no es hablar sobre mi persona. La predicación es hablar sobre el Señor Jesucristo. Qué maravilloso es poder seguir las líneas de los elementos bíblicos. El apóstol Pablo enseñaba claramente que su predicación venía con base de su fe. Él decía que él era predicador y maestro de las Escrituras y que Dios lo había llamado a esa proclamación y esa predicación. Cuando vemos a Pedro en el aposento alto dando aquella gran predicación, él usa el elemento bíblico para reforzar su homilia. Y prácticamente ese mensaje del apóstol Pedro es un mensaje donde cuenta la historia de Israel, un mensaje expositivo que toca las fibras del corazón humano. Por tanto, como resultado, dice la Biblia, que se convirtieron como 3,000 personas. ¿Qué debemos de hacer para nosotros poder ser salvos? Arrepentidos y convertidos. Ese era el tema de aquella predicación, el arrepentimiento verdadero. Oiga, esto es interesante. Por lo tanto, si yo me trepara en un púlpito y hablara de mi persona, ya no estaría predicando. De lo que yo hice y de lo que no hice, yo no estaría predicando. Yo estaría dando un informe de mis actividades personales. Pero en el púlpito, que es el lugar de la centralidad de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es para proclamar su verdad. Si usted se pone a mirar en las iglesias nuestras, en su mayoría, el púlpito, el estandar donde se pone la Biblia, está en el centro del auditorio. Eso tiene un elemento simbólico
importantísimo donde nos está mostrando que la palabra es la única central en la misma. ¡Wow! ¡Qué tremendo, amado hermano! El púlpito no se puso ahí por algo tradicional, sino que tiene esos elementos simbólicos. Cristo es el centro de nuestra predicación. Por eso el apóstol Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo. Y Cristo es el mensaje exclusivo que debemos nosotros formular y desarrollar. En nuestros mensajes sean derivados del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, no puede faltar el elemento cristológico. Porque nosotros somos llamados a honrar su nombre. Somos testigos de Dios en Cristo Jesús. Jesús lo dijo, y me seréis testigos cuando recibiráis el poder del Espíritu Santo. Esta es una introducción que estamos llevando a cabo sobre el concepto de la predicación. En el sentido filosófico, a la predicación se le llama homilia. Y cuando se estudia estas bases de la predicación, es sencillamente homilética. La ciencia estudia los elementos, los procesos para desarrollar un sermón, una predicación responsable. Lamentablemente, en el día de hoy muchos carecen de estas destrezas importantísimas. No estamos juzgando a las personas, sino que hay quizás algunas causas religiosas, sociales, que les impiden que estas personas puedan adquirir este conocimiento. Pero es importante que enseñemos homilia. La homilia viene históricamente de Grecia, de aquel Homero, aquel que proclamaba de la retórica. Y por lo tanto la predicación tiene elementos retóricos. ¿Y qué significa elementos retóricos? Significa que la palabra de Dios, por ser y pasar por el filtro de del conocimiento, el filtro de la reflexión humana es la palabra correcta. La misma es distribuida conforme a las capacidades humanas, capacidades intelectuales. Es decir, que la predicación no es solamente una manifestación de poder, sino también es una reflexión humana de procesos literarios, lingüísticos. Por lo tanto, la retórica es parte importante de la predicación. La retórica tiene la facultad de discernir qué tipo de audiencia estamos predicando y a qué nivel debemos de llevar el mensaje de Dios. Tenemos a Jesucristo. Jesucristo le llamaban el rabino, le llamaban el maestro. Era un hombre sumamente intelectual, lleno de Dios. Fue nuestro ejemplo, nuestro guía y nuestro líder. Y es nuestro líder. Sin embargo, vemos a Jesucristo llevando unas enseñanzas que llegaban a la medida exclusiva de la audiencia. Por lo tanto, la retórica no ignora esos elementos sociales o niveles sociales o niveles educativos que nos encontramos dentro de la experiencia de la predicación. Por tanto, la retórica es algo que debemos de ir desarrollando. Por ejemplo, yo como predicador he desarrollado una retórica, no soy el mismo predicador de hace 10 o 15 años atrás, porque he ido desarrollando una retórica, he ido aprendiendo, he ido madurando. Por lo tanto, la retórica es importantísima dentro de los niveles de aprendizaje y de enseñanza. Tenemos que saber cómo le vamos a hablar a nuestra audiencia. Nuestra audiencia necesita que se le respete. Nuestra audiencia necesita que se le hable con prudencia. La predicación no es un acto de violencia
donde vamos a herir a las personas y maltratar a las personas. No, ese no es el propósito ni el producto final de la palabra de Dios. Hay quienes usan el elemento que predicar es dar con el marrón. El marrón destruye, el marrón arruina, el marrón rompe. La palabra de Dios, como decía el apóstol, es una espada de dos filos, utilizando la simbología de aquella alma romana preparada para la guerra que cortaba tan fácil y penetraba en la piel. La palabra de Dios es aquella que penetra como espada, un símil, hasta, dividir nuestro espíritu y nuestra alma, a los tuétanos, y discierne nuestros entendimientos y nuestros corazones y nuestras profundidades. Por lo tanto, cuando predicamos la palabra de Dios, esa palabra es esa espada que cuando se predica conforme a la gracia y a la gloria de Dios y a lo que está realmente escrito en en el sagrado texto, esa palabra va acompañada con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios penetra profundamente en el corazón de nuestra audiencia. ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, cuando culminamos el sermón, vemos personas llorando con arrepentimientos. Otros han entrado en una reflexión profunda de transformación. Y yo me gozo y me alegro que después que he pasado por un proceso de oración y un proceso de búsqueda hermenéutica, he visto el fruto de Dios obrando poderosamente. Así que estaremos hablando sobre la ética de la predicación en la siguiente intervención, porque hemos comenzado hoy con esta serie de la predicación. Así que es importante que usted se suscriba a nuestro a nuestro curso de epignosis para que pueda usted entender y comprender todos estos procesos. Hay muchas personas en el día de hoy que están anhelando a convertirse en grandes proclamadores, en grandes predicadores. Pero sí le doy un consejo: no sea protagonista dentro del mensaje. Es Dios el protagonista. De Él es el que hay que hablar y hay que proclamar. Es importante que en el día de hoy comprendamos todos estos propósitos de Dios. Así como comenzamos. La predicación es la persuasión de Dios hacia el hombre para desviar el camino incorrecto y traerlo al camino correcto. Igualmente, la persuasión es aquella que va hacia el hombre a través del hombre. Porque Dios nos ha elegido como instrumentos para proclamar a nuestros hermanos. Y esto es importante porque Dios escoge al hombre, porque el hombre entiende al hombre y entiende sus propósitos y sus procesos humanos. Así que, amados hermanos, esta ciencia de la predicación no se debe tomar a la ligera. Esto no es pararme al púlpito, abro la Biblia, que Dios me va a llenar la boca. Después también estaré hablando sobre el aspecto de la predicación y la interpretación bíblica, que es importante. Así que, amados, este ha sido su hermano Antonio Valentín, el doctor Antonio Valentín, aquí en Epignosis con esta introducción y este comienzo de esta serie importantísima de lo que es la predicación y cómo podemos desarrollar y elaborar de una forma especial